Tal? ¿Cómo les va? Vamos a saludar ahora a Fischel Slagen. Está con nosotros Fischel Slagen, rabino, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano. Fischel, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por comunicarse. Un placer nuevamente, Fischel. Bueno, vamos a hablar de este tema que es noticia, lo digo en presente porque sigue dando que hablar, toda esta visita, la recorrida del flamante presidente electo Javier Milei a la tumba de Rab Mendel Schneerson. Contanos qué repercusión tuvo y quién fue este Rab milagroso. A ver, en principio sí, vale la pena diferenciar que, el rabino Schneerson ha sido uno de los rabinos más notables en el siglo XX, y la verdad que como gesto del presidente electo, en donde su primer viaje como presidente electo a Estados Unidos haya sido ir a visitar la tumba de una figura de las más notorias, ¿no? En el judaísmo del siglo XX, y su muy claro perfil pro-israelí, uno de los muy pocos, por ahí el único presidente en Argentina con un perfil muy pro-israelí, da un mensaje simbólico muy importante, no solamente para la comunidad judía, sino para la Argentina y para la comunidad internacional. Y lo digo en términos de que el gesto simbólico ilustra el compromiso que tiene Javier Milei, ¿no?, para profundizar los lazos, más allá de sus lazos con el judaísmo, su afinidad con el judaísmo, sino los lazos culturales y políticos de Argentina, no solo para con Israel, sino para el mundo libre, ¿no?, para el mundo Claro. de las democracias liberales, ¿no es cierto? Y Fischel, eso tiene que ver también con en su... este, Sí, por y en favor. este, perdóname, y en este contexto mundial y sobre todo del conflicto de Medio Oriente, en esta coyuntura, el compromiso, sí, con el judaísmo y con Israel, que en realidad, y esto explícalo vos mejor o conmigo, son cosas diferentes que en este caso van juntas, porque una cosa es ser Claro. pro-israelí, que es un país, ¿sí?, donde habitan muchas religiones, no solo el judaísmo, y otra cosa es, como en el caso de Milei, también ser projudío y abrazar de alguna manera, como lo viene haciendo, la religión judía ya en camino de casi conversión. Son dos cosas A distintas, ver, ¿no? claro, como vos bien decís, digamos, Israel es un país, de hecho es un Estado de Derecho, la única democracia en el Medio Oriente, eso hay que recalcarlo, ¿no es cierto? Y por eso también su afinidad, la afinidad de Javier Milei con Israel, más allá de su afinidad con el judaísmo, sino de Israel como democracia liberal y única democracia liberal en Medio Oriente, rodeada de teocracias o de dictaduras, ¿no es cierto? Y eso es lo que le llama la atención también a Javier Milei. Por eso hablo de este gesto simbólico, más allá de lo judío, sino de Israel como Estado liberal y democrático en el que Claro, conviven muchísimos ciudadanos. De hecho, hay un partido político árabe en claro. Israel, en donde se rige por un parlamento y no por una ley religiosa, ¿no es cierto? Y está Y eso es bárbaro lo que que, claro, básicamente y está bárbaro. demuestra Javier Milei con su viaje y por sobre todo con la visita también que él lo ha declamado, ¿no?, que quiere visitar Israel. Sí, sí, y dijo obviamente que lo va a hacer, este es un momento muy particular. Eh, Y vos fíjate, eso es sí, lo que quería remarcar, esto sí, que vos dijiste, que es muy importante, ¿no? Que el enfoque de Milei para las democracias liberales y por sobre todo con Israel contrasta, pero contrasta que en un 100% con estas crecientes críticas de, por lo general, líderes de izquierda latinoamericanos que ante la disyuntiva entre apoyar a un Estado de Derecho soberano que está siendo atacado por una organización terrorista
inventan falacias y excusas para estar del lado incorrecto de la historia, que es del lado de las autocracias, de los terrorismos, y que Totalmente. paradójicamente son los que salen a declamar derechos humanos, cuando defienden regímenes que constantemente los violan, ¿no es cierto? Y que jamás ellos podrían manifestar lo que manifiestan aquí, allá. Es paradójico, ¿no? Sí, Bueno, yo creo totalmente. que en el caso del presidente electo, de Javier Milei, estas señales claras y contundentes que él está dando, es un mensaje muy claro para su política exterior. Sin No hay duda. que olvidarse que la transferencia de tecnología que Argentina hace y que puede seguir haciendo y potenciando con Israel, donde Israel le proporciona tecnología que Argentina aplica a su producción de alimentos, es una sinergia que se da, no digo que sea el único caso, pero en muy pocos casos, y que puede llevar a la Argentina ya no a exportar materia prima en una economía agrícola-ganadera que pertenece al siglo XIX, sino valor agregado y que es Claro, en tecnología. claro, que Ah. potencia la economía, que es lo que quiere hacer esta administración y que las administraciones anteriores, por alineamientos ideológicos, han perdido esa oportunidad. Sin duda es un contexto muy particular y la postura de Javier Milei es muy concreta, muy directa y lo viene manifestando desde la primera hora. Sí, desde la primera hora él viene hablando de esto y es Siempre lo dijo. coherente este viaje y como vos estás diciendo en su primer movimiento directamente a Nueva York, a Queens, a la tumba de este líder tan importante de la comunidad judía ortodoxa. Em, Realmente es la primera vez, sinceramente es la sí, primera vez que yo veo que hay un presidente electo que, más allá de todo lo que dije en cuanto a ser pro Israel, pro mundo libre, comienza a desarrollar un vínculo virtuoso, ¿no es cierto?, de Argentina con esto que en su momento también había hablado Biden en la asunción a su cargo, que es la de comenzar a despertar al mundo libre y sacudir los totalitarismos en el mundo, porque amenazan no solamente al país, que por ejemplo entre Rusia y Ucrania es la víctima, sino a toda la humanidad, ¿no? Ahí sí hay una grieta en donde Javier Milei, gracias a Dios, se posiciona por primera vez un poder ejecutivo, un nuevo poder ejecutivo en la Argentina, se posiciona del lado correcto de la historia, porque la historia, digamos, si hay algo que nos ha enseñado es que cuando los dictadores, cuando los autócratas, cuando los países totalitarios no pagan un precio por una agresión que ellos hacen, interna o externa, siempre se causa más caos. Y la verdad claro. que yo veo en la figura de Javier Milei y por sobre todo en estos símbolos y en este lineamiento de su política exterior, una administración parada del lado correcto de la historia, parado del lado de las libertades individuales, de los estados de derecho, que creo que eso es fundamental para la Argentina. Sí, sin duda, sin duda. Es realmente llama la atención porque es totalmente diferente y no estamos acostumbrados por ahí a esta coherencia, ¿no? ¿Está en proceso de conversión, Javier? El presidente A Milei ver, está. él siempre ha manifestado que su afinidad con el judaísmo es tal que él digo por lo que dijo él, luego de su digamos, agenda política, ¿no es cierto? Su idea muy fuerte es la de, mal llamado conversión, pero de adoptar Sí, la religión judía. Bueno, eso es una decisión personal. sí. En el judaísmo existe este proceso, Sí, es un pero proceso yo creo que que él es lleva muy mucho tiempo, prudente. que lleva mucho tiempo, Sí, Fishel, sí, o claro, sea, no claro, es pero yo para creo que él aquellos es que no muy. saben de hoy para mañana, ¿no? Claro, no, son un par de años de De estudio, de estudio, preparación, claro. pero yo creo que él es muy prudente dado que él estudia estas cosas, en diferenciar justamente su afinidad religiosa con su deber y accionar político, porque bueno, en caso de que él
lleve adelante, entre comillas, la conversión al judaísmo, lo digo en términos más coloquiales para que sea más fluido, bueno, obviamente va a tener que empezar a respetar los preceptos por los cuales en Shabbat no Claro. puede trabajar, cosa que le dificulta en su gestión política, por eso él muy prudentemente dice, todo esto es para cuando yo finalice mi carrera política y ya me pueda dedicar como un ciudadano más, si cabe la expresión, como un ciudadano más, profundamente a mi estudio de Torah y mi Sí, conversión. Bueno, sí, es una decisión personal, pero de sí, hecho, Fischel, en este momento, él activa en muchas cosas, observa sin haberse convertido, claro, sin la abrazando el obligación, tal judaísmo, cual, sin la obligación. Él observa un montón de cosas, porque sé que tal cual. todos los días recibe en su teléfono celular pasajes de la Torá, por ejemplo, sé que es así. En muchas cosas de Él la estudia la campaña, Perashá, lo que es la la para allá. perícopa semanal, el Claro, trozo de Torá, el sí, segmento el capítulo de la Torá que se lee todas las semanas. Claro, claro. claro, Sí, por ejemplo, claro, también se claro. refiere siempre a las fuerzas del cielo, que tiene que Es un ver esto, versículo de los libros del claro, Macabe, de los libros del Macabeo, sí. correcto. Por ahí Que estamos diciendo cosas. paradójicamente no es un libro que haya entrado dentro del canon judío, ¿no es cierto? Pero que él que lo estudió. El libro de los Macabeos no es un libro que entró en el canon bíblico de lo que es el Pentateuco, profetas, crónicas, dentro del canon judío, ¿no es cierto? Pero claramente lo estudió. De la misma forma que muchos libros no ingresaron, el libro de Tobías, el Sí, libro sí, del pero jubileo, él digamos. tiene relación Pero lo sí, estudia, lo por estudia. supuesto, y bienvenido Y sea, y bienvenido fue, sea. A ver, y sí, yo celebro que tengamos un presidente con inquietudes espirituales, ¿no es cierto? Más allá de las eso, coyunturas políticas. eso te iba a Yo decir. celebro eso y también, de alguna forma, más allá de que, por supuesto, todo lo que hace un presidente es motivo de noticia de Estado. Se enferma, tiene una afinidad con una religión, se tropieza en la calle, todo termina siendo una noticia y motivo de Estado. Pero digo, eh, ojalá que se pueda capitalizar que por primera vez hay un presidente que manifiesta abiertamente su afinidad con el judaísmo para lograr una agenda nacional e internacional interreligiosa que no se agote en la reunión y la convocatoria de ciertas organizaciones a hablar y a tomar café, sino que se produzca realmente una agenda nacional e internacional para producir documentación de consulta, guías de acción, brindar asesoramiento, recomendaciones concretas sobre distintos temas nacionales e internacionales, donde el discurso religioso en la esfera pública tiene muchísimo para aportar. De hecho, yo soy uno de los que más activa en este tema y hemos producido en soledad y en términos académicos declaraciones sobre temas de final de vida que luego devino en la legislación de los cuidados paliativos, el Fischel, marco bioético para la asignación de recursos vitales y triage en el COVID, que después fue legislado por la legislatura porteña y aplicado a los centros de salud, la declaración hace muy poquito para la protección y puesta en valor de la vejez, y así también para el abordaje del cambio climático, ¿no es cierto? O sea, ojalá que esto lo pueda llegar a potenciar, porque esto en el mundo, yo hace aproximadamente un mes estuve en congresos que se dieron en Europa sobre estos temas, y en el mundo son son los propios agenda, estados, claro, claro, los que fomentan prioridad. esto, porque, claro, porque ayudan a la gobernanza, ayudan a evitar o resolver conflictos sociales, culturales o religiosos, por ejemplo, el gran conflicto de Irlanda del Norte entre católicos y protestantes, y da muy buen resultado. Fischel, te hago una pregunta volviendo al tema que estábamos charlando recién. En estos últimos tiempos, en este par de meses, con los sucesos de Medio Oriente y toda la masacre de Israel y todo, ha recrudecido el antisemitismo, sabemos, en el mundo y en la Argentina, lamentablemente, también. ¿Vos crees que el hecho de que Milei, del nuevo presidente,
tenga este contacto y esta cercanía real con el judaísmo, va a hacer que esto pueda atenuarse, que pueda haber menos antisemitismo, que pueda haber menos ignorancia, porque de alguna manera también está mostrando cosas, Milei, con su accionar y contando cosas que por ahí mucha gente, la mayoría, desconocía. ¿Qué pensás de esto? Sí, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Particularmente, a ver, en Argentina no es un país que haya un antisemitismo desde el Estado, ¿no es cierto? Sí hay conatos antisemitas que se ven, se manifiestan, por sobre todo en partidos de izquierda. Ayer mismo vimos una diputada, una legisladora del partido de izquierda que frente al terrible y traumático relato de una chica liberada que había sido rehén del Hamas, lo único que se le ocurrió es decir, tildarla de narrativa sionista. Lo dijo ayer y por eso tiene una denuncia. Esto es característico de los partidos de izquierda, hasta incluso el propio autoodio, sobre el cual yo muchas veces escribí, manifiesto por la candidata a presidente del partido de izquierda, Miriam Bregman, ¿no es cierto? Y su falta de empatía, absoluta falta de empatía, no queriendo pronunciarse igual que todos los otros candidatos a presidentes en el debate, solidarizándose con las víctimas del terrorismo, ¿no es cierto? Pero eso da lugar también a entender que el antisemitismo históricamente, yo esto lo escribo en un paper que se llama del antisemitismo religioso al étnico y racial como antesala de la Shoah, es un paper que salió publicado en varios journals. El antisemitismo históricamente no es algo engendrado por una experiencia, no es una conclusión, sino que es al revés. El antisemitismo es algo que alumbra, que fabrica lo experimentado. Es decir, no es una idea, es un modelo de pensamiento, es una actitud generalizada y producida sin solución de continuidad desde hace 20 siglos al menos. Desde la ignorancia. Y lo que produce es una... Justamente. Claro. Y lo que produce es una predisposición masiva e independiente también de los paradigmas culturales, de los sistemas políticos o de los sistemas de gobierno o regímenes sociales, que lo que hacen es una propensión o una tendencia, ¿no es cierto?, a percibir parcialmente la realidad para satisfacer necesidades psíquicas anteriores que tiene el ser humano. Canalizar. Es decir, básicamente el antisemitismo no es una conclusión, claro. Es al revés. Es aquello que alumbra o que engendra cualquier cosa que pueda experimentar la persona, razón por la cual el antisemitismo, desgraciadamente, si bien se puede lidiar mediante la educación, no se lo combate con la educación. Porque el antisemitismo no es producto de la ignorancia. El pueblo más ilustrado de Europa produjo la Shoah, que fue Alemania. Es una predisposición anterior al conocimiento que lo que hace es percibir parcial y selectivamente de forma antisemita, es decir, con el odio predispuesto a priori hacia el judío, más allá de toda evidencia. Y eso es muy difícil de combatir. Eso pero tiene que ver con una raigambre cultural. Pero basado en que ese terreno anterior, digamos, psíquico, del orden de la psiquis de las personas, que propicia que pueda generarse esa grieta y ese odio. Sí, ese odio irracional. Al judío. Sí. Que es interesante distinguir. Una cosa es el odio al judío y otra cosa es disentir con el judaísmo, que todo el mundo tiene derecho a disentir con el judaísmo, con el islam, con el cristianismo. Eso no tiene nada que ver. Esto es el odio hacia el judío por su condición de tal, digamos, ¿no? Adscribiéndole múltiples y diversos prejuicios, ¿no es cierto? ¿Y eso ahora, no crees que es ignorancia? ¿De dónde viene? ¿Pero eso no crees que es ignorancia? Yo creo que la ignorancia tiene parte de, pero no es producto de. Insisto, el pueblo más ilustrado del mundo, que fue Alemania en el siglo XX, produjo la Shoah.
personas como Hegel, grandes filósofos, insisto, voy desde Voltaire hasta Hegel, pasando incluso por Kant, también tenían una raigambre muy antisemita. Y estamos hablando de filósofos que son ilustres en la historia de la humanidad, porque tiene que ver no con el conocimiento, sino con esta predisposición social, política, cultural. Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, eso se puede rastrear desde Filón de Alejandría, estamos hablando del siglo I de la era común, ¿no? En su libro que él tiene que se llama Contra Apión, hasta lo más conocido que es, ¿no?, el antisemitismo generado por los comienzos de la Iglesia Católica en cuanto al pueblo deicida, ¿no? Gracias a Dios, y siempre es claro, esto ya no existe más, ¿no es cierto? Pero luego del antisemitismo religioso, pasando a un antisemitismo étnico, que es el antisemitismo que se dio en la Ilustración y el Iluminismo, en donde se cambió las categorías religiosas por categorías seculares, pero permaneciendo este odio al judío, donde era muy fácil atacarlo por ser minorías, y minorías que viven distinto, ¿no es cierto? Distinto. Con toda la carga que ya se le había impuesto durante 1000 años, ¿no?, a este pueblo, que luego se traduce en lo que es digamos, el antisemitismo racial, con toda la tábula racial hitleriana y nazi, que hoy le da otra vuelta, porque yo ya hoy decir antisemita queda mal, políticamente es incorrecto, es anacrónico. Claro. Cosa que no pasaba en el siglo XVII, XVIII, era un valor en esa época decir que uno era antisemita. Entonces hoy esa categoría de antisemitismo se traduce en antisionismo. Entonces se viste como antisionista algo que en realidad es antisemita, pretendiendo que el Estado de Israel no tiene derecho a su existencia. Mira, Fischel, podríamos estar en realidad todo un programa hablando de este tema porque nos metimos y una cosa nos va llevando a la otra y en realidad las cosas de fondo. Yo te pido que la sigamos la próxima, hacemos otra comunicación y profundizamos un poco más sobre este tema que da para un montón. Él agradeció entonces Milei a Hashem, es decir, Dios, por haber ganado las elecciones. Él lo dijo, lo dijo así a Hashem, y nosotros esperamos que se ilumine con todo esto, sea de donde sea, sí, y que haga lo mejor. La seguimos la próxima. Yo creo que ¿sí? realmente, yo por lo menos lo veo muy positivo este giro de la política argentina, tanto en el alineamiento geopolítico con los países libres y con las democracias libres, con los derechos humanos, con los derechos humanos en serio, y con las democracias y con los estados de derecho occidentales, y también, por supuesto, este giro que él está dando enfocado en su judaísmo, pero expresado en términos políticos, ¿no es cierto?, justamente de las libertades. Bien, Fischel. Que va seguramente, porque se condice, es casi sin solución de continuidad, se condice el hilo conductor con un mejor comercio exterior y una mejor política interior y para el exterior de la Argentina. Por supuesto, y ahí estaremos parados, como el presidente nos deje parados en el mundo, y esto tiene mucho que ver. La seguimos la próxima. Fischel, un placer grande, como siempre, hablar con vos. Hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias.